Vamos a platicar justamente de las reacciones que ha habido a partir de la muerte de la gobernadora del estado de Puebla, de su esposo y de los tripulantes de la aeronave el pasado 24 de septiembre. Nos acompaña este día en el estudio el doctor Héctor Cerezo. Es doctor en psicología y es un hombre con el que cuando tratamos de entender temas difíciles, temas de reacciones sociales, acudimos a él y nos ayuda en ello. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todos. Probablemente uno de los temas que más ha llamado nuestra atención y que duelen, porque creo yo que duelen, a mí personalmente me duele, es la reacción tan virulenta que se ha generado, por ejemplo, en las redes sociales a partir de la muerte de la gobernadora, de su esposo, del resto de las personas, pero de la gobernadora, de su esposo, comentarios brutalmente negativos y agresivos por parte de la gente. ¿Por qué estamos reaccionando de esa manera? Es bien complicado tratar de explicarlo porque este es un fenómeno nuevo. Este tipo de interacción digital no la teníamos reportada hace décadas. Es un tipo de cultura digital, de cibercultura, que amparada bajo el anonimato, las personas se animan a expresar, a decir sus emociones, sus percepciones, de manera más abierta, más brutal, y en donde parece que el anonimato y el avatar, es decir, no es lo mismo el personaje, el usuario digital que la persona real, estas variables incrementan la posibilidad de que se digan imprudencias, de que se cometan expresiones emocionales sin sentido. En otras palabras, lo que estamos viendo es resultado del mal uso de las redes sociales, por un lado. Y por otro lado, hay que dejar muy claro que este tipo de reacciones son desgraciadamente aprovechadas por un ejército de bots, es decir, por una serie de cuentas masivas que se compran en lotes y que tienen como propósito crear una tendencia de opinión pública, sembrar la incertidumbre, la confusión, pero sobre todo el odio, porque lo que está en juego, por desgracia, no es la persona, el sentido humano, sino el poder. Fíjese que, perdón, y antes de que sigas, pero quiero contextualizar en términos generales, porque los comentarios que hemos visto en las últimas 24, 36 horas en redes sociales van en ambos sentidos. Esos comentarios que celebran, por un lado, la muerte del morenovallismo y se burlan y festejan ello, pero por otro lado está la otra parte de la historia, aquellos que culpan a Andrés Manuel López Obrador y hoy lo tachan asesino y ayer asesina a la secretaria general, a la secretaria de Gobernación de nuestro país, a Olga Sánchez Cordero. Es decir, es parte de esta polarización. Por supuesto, porque en las redes sociales se gesta una guerra informativa, una guerra de fake news, de noticias falsas, y esto en parte es alentado, nutrido por los bots, pero también por los trolls. Los trolls son acosadores digitales perfectamente bien identificados, a diferencia de los bots, pero la intención es que esta confusión, que esta incertidumbre haga que las personas operen en un modo más emocional que racional. Correcto. Las personas en un modo emocional son fácilmente manipulables. En cambio, cuando las personas estamos en un modo racional, donde predomina el pensamiento crítico, nuestra opinión tiende a ser menos permeable. Y lo que estamos observando pues es una dimensión de lo que se ha dado por llamar el posmodernismo, donde resulta que es más importante la representación de los hechos que los hechos mismos. Es decir, cada vez nos traumatiza y sorprende menos el hecho, la muerte de dos personajes políticos, que antes que ser políticos son personas, fueron personas, y que eso tendría que ser el criterio orientador para guardar respeto a ellos y a sus familiares, a sus deudos, pero la clase política no entiende que una cosa son adversarios políticos y otra cosa son enemigos políticos. En la medida en que los políticos sigan viendo a la política como un medio para sus propias patologías personales, pues lo que vamos a estar observando es que todos van a querer sacar y seguir obteniendo raja política, ya sea de un bando o de otro, para mantener lo que está en medio, que es el poder de una ciudad que se ha convertido en un referente nacional, eso es indudable. Antes no se hablaba de Puebla como ahora se habla de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Entonces, en ese sentido,
parece que las redes sociales están cumpliendo una profecía que se había predicho hace más de 20 años. Son un arma de doble filo, un medio para obtener información confiable, válida, pertinente, pero también una oportunidad para crear tendencias de opinión y confusión pública. Doctor, sí, efectivamente, como usted menciona, es muy cierto, hay bots, hay trolls, pero nosotros que estamos leyendo los comentarios le puedo decir que también hay usuarios auténticos enviando ese tipo de mensajes de odio. Preguntarle, ¿el tema del anonimato los protege? ¿Es algo que realmente sienten? Y quisiera también que me hablara un poquito de las causas. Ya. Un poquito de las causas. Asumo que hay un tema personal, Sí. hay un tema de educación, de valores, de respeto, pero también hay un tema externo y social de hartazgo, de inseguridad, que hace que la gente esté muy enojada. Por supuesto que hay usuarios reales y no tenemos que olvidar que estas reacciones también es en parte porque las redes sociales convocan a personas con cierto perfil de personalidad, narcisistas, ególatras, que obtienen gratificación inmediata y estamos usando las redes sociales para obtener ganancias que no conseguimos en la vida real. Estos usuarios demandan atención. Si nosotros se las damos, cumplen su cometido. Entonces, la mejor estrategia ante este tipo de usuarios es no reforzarlos, ignorar sus interacciones, porque al interaccionar con ellos estamos contribuyendo a que la reacción se viralice, a que obtengan lo que ellos desean, que es atención. Por supuesto que son usuarios reales, por supuesto que también el anonimato los anima a manifestar este tipo de expresiones, porque no sabemos dónde están, aunque tengamos el nombre, no sabemos dónde están, no sabemos cuál es su afiliación política, y sigue siendo finalmente parte del anonimato. Y lo que no somos capaces de expresar de manera personal, lo hacemos a través de las redes sociales. Es más, las redes sociales han modificado incluso las interacciones de pareja. Sí, claro. Ahora, una relación no es tal si uno no la publican en Facebook. Sí, claro. Las parejas se animan a decir sus sentimientos, sus gustos a través de las redes, inbox, WhatsApp. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo este tipo de interacciones potencializan lo que ya estaba, el odio, la discriminación, la agresión, la violencia. Es decir, sí, porque la pregunta que hace Janet, y es muy importante, la gente lo siente realmente, es decir, si la gente está sintiendo realmente lo que está escribiendo. Sí, y las redes sociales lo que hacen es potencializarlo. Las redes sociales funcionan como un espejo narcisista, en donde me reconozco, en donde quiero que me reconozcan, pero también funcionan como un megáfono. Lo que no puedo expresar en mis círculos sociales limitados, lo puedo expresar en las redes, y cuando se viraliza, yo obtengo atención. Y esa atención para mí es gratificación inmediata. No pueden aplazar la satisfacción. Si lo sienten, esa emoción puede calificarse como genuina, como verdadera, pero las redes sociales lo que hacen es potencializarlo, e incluso esa misma persona en un ámbito de interacción real difícilmente lo podré expresar. Eso es lo más extraño y lo más paradójico, que teniéndolo al frente difícilmente podrá decirnos exactamente qué piensa y por qué lo piensa. Pero sin duda significa una división. A lo mejor no tengo el valor de decirlo en persona, pero así pienso, y eso pues significa, asumo, un riesgo para nosotros para avanzar como sociedad si pensamos tan diferente y si estamos tan en contra. Es que ese es el verdadero riesgo. Se crean no solo comunidades de bots, de trolls, de usuarios enojados, sino fanatismo. Y el fanatismo, si algo lo caracteriza, es la imposibilidad de escuchar, de debatir con argumentos. El modo emocional es el que prima. Y las personas, lo último que les interesa es escuchar razones. Por eso es que vemos este tipo de debate político de tan baja calidad, y también en parte demuestra que los ciudadanos transferimos nuestras decisiones por completo hacia los políticos. Esto no es democracia. Esto debe ser una democracia más participativa, un tipo de gobernanza en donde en lugar de quejarnos a través de las redes sociales, sea a través de actos cotidianos por los cuales modifiquemos realmente la situación social. Sí, sí nos volvimos fanáticos. Es decir, México es un pueblo de fanatismos religiosos, en fin, deportivos. Pero en lo político éramos hasta indiferentes. Ya ganó, es el de siempre, es lo mismo,
no pasa nada, así hemos estado siempre, y de repente, políticamente hablando, nos volvimos también fanáticos. Por supuesto que sí. Es que el fanatismo se caracteriza por mostrar una actitud de superioridad moral sobre el otro. Yo estoy bien, tú estás mal. Es la idea de creer que todo lo que digo, siento y hago es correcto y los demás no. Y el fanatismo aparece cuando empieza a haber diferencias. Mientras la sociedad se mantenga homogénea, el fanatismo difícilmente aparece. Por ahí hay un autor en ética que habla de que cuando acerca su oído y escucha una sociedad que debate, que discute, que pelea, pero sin llegar a la violencia, se queda tranquilo porque esa sociedad es una sociedad plural, heterogénea. Pero cuando acerca el oído y esa sociedad está callada, es homogénea, es igual en su manera de pensar, actuar y sentir, cuidado porque entonces estamos ante la presencia de una dictadura. Lo que estamos viendo pues son reacciones fanáticas, porque el fanático, si algo lo caracteriza, es siempre estar en un modo emocional, en no escuchar argumentos y en suponer que tiene la razón. Y el fanatismo sí puede llegar a convertirse en un problema porque así se radicalizan las personas. Y después de radicalizarse aparece la violencia. Es un círculo bien conocido que tendría que ponernos a pensar y a reflexionar que este tipo de reacciones no son ingenuas. El hecho de que publique en redes sociales este tipo de expresiones tiene que preocuparnos porque es la semilla del odio, la discriminación y sobre todo del destierro de lo humano. ¿Cómo entender que a pesar de que pensemos muy diferente, hay temas que podríamos compartir, como el que todos queremos, que es el bienestar para nosotros, para nuestras familias, para Puebla? ¿Habrá algún punto en el que la gente pudiera entender eso y dejar de lado su fanatismo? No necesariamente. El fanatismo es un... Aunque te perjudique, tú le sigues. Sí, porque el ser humano es disonante. Podemos decir una cosa, pensar otra y sentir otra. Entonces, políticamente puedo ser moderado en mis actos, ideológicamente puede ser un fanático y emocionalmente puede ser extremadamente apasionado. Ese fenómeno se llama disonancia cognitiva. Entonces las personas decimos una cosa, hacemos otra y sentimos otra. Y probablemente estas mismas personas que expresan comentarios de odio, que profieren estos comentarios de profunda burla en dolor, son personas que ese mismo 24 pasaron la noche en familia, Abrazados, que desearon o emitieron mensajes de paz, de unidad, de solidaridad. Y uno podrá pensar, pero ¿cómo es posible que estas mismas personas sean aquellas que profirieron estos mensajes de odio? Y no es que sean psicópatas o sociópatas, son humanos, son disonantes, son contradictorios, pero el riesgo es ese, que si no nos damos cuenta y si no somos conscientes de esas disonancias, de esas diferencias, mi fanatismo puede predominar sobre mi pensamiento racional, crítico y deliberativo. Siempre será un gusto platicar con un hombre tan inteligente como el doctor Héctor Cerezo. Doctor, gracias por haber interrumpido su descanso en estos días muchas gracias. y por estar con nosotros esta mañana. Les Le agradezco apreciamos mucho. Igualmente. Gracias, nos veremos pronto.